¿Qué más, amigos? En este video vamos a ir con el segundo video de análisis de circuitos, que para este video nos toca con el circuito paralelo. Como lo pueden observar, son las mismas resistencias del video pasado, nada más que están en paralelo. Tenemos la misma fuente, que son 5 voltios, y los mismos 4 valores a resolver, que son el voltaje total, resistencia total, potencia total y corriente total. Antes de empezar a resolver este circuito, tenemos que tener en claro dos leyes que vienen desde las leyes de Kirchhoff para poder empezar a resolver este circuito. El primero dice: la corriente se va a dividir, o sea que vamos a tener que calcular la corriente que pasa por cada resistencia, ¿sí? Y sumando esas, obviamente nos va a dar la corriente total. La segunda dice: el voltaje va a ser el mismo en cualquier parte del circuito, ¿ok? Entonces, en la práctica, en donde lo midemos en cada resistencia, nos va a tener que dar el mismo voltaje. Sí, estas son las dos únicas leyes que tenemos que tener en cuenta para resolver este circuito. Primero vamos a calcular la resistencia total, pero para esto tenemos que conseguir la resistencia equivalente para esas resistencias. Para esto nos vamos a la siguiente fórmula, que nos dice: resistencia equivalente es igual a R1 por R2 dividido entre la suma de esas resistencias. Vamos a hacerlo por ahora con R1 y R2, que podemos ver son los mismos valores, y luego que saquemos esa resistencia equivalente, ese valor lo vamos a calcular con la resistencia 3, que es de 1 kilo ohmio, y vamos a hacer la misma fórmula que está aquí, y de esta forma vamos a conseguir la resistencia equivalente. Si no me entendieron, pues en el proceso ya se darán cuenta. Como se podrán dar cuenta, aquí ya tengo la resistencia equivalente calculada entre las dos primeras resistencias, que son las del mismo valor. Como podrían observar, resistencia equivalente es igual a 110 ohmios. Detalle importante: cuando vayan a hacer este cálculo, el resultado siempre les va a tener que dar un valor inferior al más pequeño. En este caso, pues los dos son iguales, no hay problema, ¿sí? Pero en el caso de tener, por ejemplo, una resistencia de 20 ohmios y otra de 10, el resultado de la resistencia equivalente entre esas dos tiene que darles menos de 10 ohmios. Sí, nada más es para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, con esta resistencia equivalente vamos a hacer la misma fórmula con la resistencia que nos queda, que es la R3 de 1 kilo ohmio. Listo, amigos, entonces ya hicimos el proceso con la tercera resistencia, y como le pueden observar, la resistencia equivalente nos dio 99.1 ohmios. Y pues también esta equivaldría a la resistencia total. Ok, las operaciones ahí ustedes la pueden rectificar. Y pues nada, vamos ahora con la corriente total. Para el cálculo de la corriente total la podemos hacer de dos maneras. Una es calcular la corriente que cae en las tres resistencias y sumarlas, o como ahí tenemos la resistencia total, nada más sería aplicar la ley de Ohm, que son teóricamente los 5 voltios totales entre la resistencia total, y ya la habríamos calculado. Para este video vamos a hacerla de las dos maneras para que ustedes se den cuenta de cómo es el proceso. Listo, amigos, como se podrán dar cuenta, aquí ya hice el cálculo de la corriente total. Sí, lo hice con los dos métodos, por eso el tablero está un poco lleno, pero eso no importa. Calculamos las tres corrientes en las tres resistencias, las sumamos, que acá al final nos dio 0.049 amperios, que también se lo puede dar como 49 miliamperios. Y en la ley de Ohm, como les había mencionado, los 5 voltios teóricamente totales entre la resistencia total o equivalente entre estas tres, que nos dio 99.1 ohmios, aclarando que aquí lo aproximé a un decimal porque realmente era 99.09, pero ahí lo aproximé a un decimal. Y la división nos da 0.050 amperios o 50 miliamperios, aproximadamente los 40 miliamperios. Sí, ahora, amigos, vamos con el cálculo de la potencia total. Y listo, amigos, como se podrán dar cuenta, que ya tengo calculada la potencia total, que para este caso lo hice con dos métodos. Sí, para este caso el primero fue calcular la potencia total en cada resistencia, y estas sumarlas, que aquí lo podemos observar que nos dice potencia total 0.245 vatios, lo que podemos también leer como 245 milivatios. Y en ley de Watt, que lo podemos calcular como potencia es igual a voltaje por corriente. Sí, para este caso, teóricamente, recalco 5 voltios totales por los 0.049 amperios. Y esto nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Lo pueden observar ahí, 0.245 vatios. Listo, amigos, ya tenemos calculados todos los valores, como le podrán observar. El voltaje total aproximadamente en la práctica nos tiene que dar 5 voltios. Resistencia total 99.1 ohmios. La corriente total 0.049 amperios
como también 49 miliamperios, y la potencia total 0.245 vatios, también 245 milivatios. Sí, entonces amigos, ya pasemos a comprobar estos valores en la práctica. Listo amigos, como se pueden dar cuenta, aquí estamos con todo listo para empezar a comprobar los valores. Sí, lo primero que vamos a comprobar es voltaje, que es lo más fácil. Entonces encendemos aquí la fuente, colocamos aquí el multímetro en voltaje y medimos, aclarando que esta es la R1, R2 y R3. Ok, entonces medimos y efectivamente 4.898 voltios, aproximadamente los 5 voltios, y esto nos debe dar en las dos resistencias que siguen. Correcto. Y correcto. Listo amigos, vamos a hacer el cálculo de las corrientes para este. Yo ya tengo aquí el multímetro para medir el amperaje y recordemos que en la R1 nos debe dar 0.022 amperios o 22 miliamperios, en la R2 lo mismo, y en la R3 0.005 amperios o 5 miliamperios. Sí, yo tengo abierta la parte del circuito donde voy a medir, entonces midamos. No nos está lanzando ningún valor, vamos a ver si en una escala más baja nos da en miliamperios. Y listo, ahí nos está diciendo 27.30, aproximadamente 30 miliamperios. Recordemos que entre la parte teórica y la parte práctica casi siempre va a haber un versus, sí, pero como sigue estando en estos mismos rangos de 22 miliamperios, no se aleja tanto, entonces podemos verificar que nuestros cálculos han sido aproximadamente correctos, ¿no? Vamos a medir en la R2, que nos tiene que dar aproximadamente lo mismo. Entonces medimos. Y como pueden observar, este sí se nos aproximó mucho más. Nos dice 22.46 miliamperios, aproximadamente los 22 miliamperios. Sí, esto en la R2. Ahora vamos a medir en la R3 a ver cuánto nos da. Efectivamente, aproximadamente los 5 miliamperios, como lo habíamos calculado. Sí, este también se nos aproximó un poco más. Ok, como pudieron observar amigos, nuestros cálculos han sido aproximadamente bastante correctos. Sí, ahora vamos a hacer el cálculo de la resistencia total. Y listo amigos, entonces ahora vamos a hacer la comprobación del cálculo de la resistencia total, que aproximadamente nos debe dar 99.1 ohmios. Entonces, comprobemos. Efectivamente, como lo pueden observar en pantalla, nos da 96.4 ohmios, aproximadamente los 99.1 ohmios calculados. Sí, amigos, como lo pueden observar, es una manera muy sencilla esta para analizar y resolver este tipo de circuitos que son resistivos. Sí, obviamente si tuviera un batímetro a la mano, pues también mediría las potencias, pero pues bueno, antes de finalizar este video, les voy a dar algunas tomas más de algunos cálculos, nada más que son complementarios para que los tengan en cuenta, ¿ok? Listo amigos, esto es a lo que le llamamos mezclar las dos leyes, tanto la ley de Ohm como la ley de Watt. Como lo pueden observar, tenemos las dos ecuaciones para voltaje que aparece en las dos leyes, en ley de Ohm y ley de Watt, que son resistencia total por corriente total, y en la otra es dividir la potencia entre la corriente. Sí, y así sucesivamente con todos los valores que nos dan, ¿no? Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Me espero que de alguna manera te haya gustado y te haya servido. Y si es así, me gustaría muchísimo que me regalaras tu like, que me compartieras con tus amigos en tus redes. Y pues bueno amigos, más aquí va el video. Bye bye.